jóvenes, el tema de hoy se llama Filosofía de la Composición. Vamos a comenzar explicando un poquito un libro unas conferencias que dictó Edgar Allan Poe en la Universidad de Boston, ¿no? Como ustedes saben, escribió un poema llamado El Cuervo, que es el más famoso de los poemas de Poe, y en esta poesía, ¿no?, explicó cómo la había realizado, ¿sí? Y dictó esas conferencias, y pueden ustedes encontrar en una librería ese libro llamado Filosofía de la Composición, ¿sí? Ya explica, ¿sí?, que cuando comienza el poema busca una palabra, ¿no?, que sea sonora en la lengua inglesa, ¿no? Y esa palabra es air y or, ¿sí? Es de ahí lo que parte, ¿no?, de la sonoridad, ¿sí? Entonces se encuentra a partir de aquí dos palabras, ¿sí?, que es never y more. Never no more, que significa nunca más. Ahora bien, estas palabras le gusta para que se repitan una y otra vez en su poesía. Entonces, ¿quién las puede repetir? Desde luego un hombre. Él le gustaría algo que no fuera un hombre, no piensa en un loro, ¿no? Pero le parece que el loro no tiene tanta dignidad en la poesía, entonces le gusta la idea de un cuervo, ¿no? Ahora bien, el cuervo ¿de qué color es? Pues es negro, ¿sí? Entonces necesita contrastarlo con algo blanco, ¿no? Entonces el cuervo, ¿sí?, tiene que contrastarlo con el blanco, ¿sí? ¿Y qué puede ser algo blanco? Bueno, algo donde se pose ese cuervo negro, ¿no? En este caso piensa en una escultura de Atenea, ¿sí?, de mármol blanco, ¿no? ¿Y dónde puede estar esa escultura? ¿Sí? No puede ser otro lugar que en una biblioteca. Ahora, la biblioteca es un lugar apacible, un lugar tranquilo, ¿no? Entonces tiene que contrastarlo con algo, ¿sí? Y por tanto se imagina que fuera de la biblioteca está cayendo una tormenta, ¿no? Entonces ya está tomando forma su poesía, ¿no? Hay afuera una tormenta, ¿sí?, y hay un amante adentro de la biblioteca, ¿no? Entonces intuye que tiene que ser una historia trágica de amor, ¿no? Está el amante en la biblioteca cuando entra el cuervo, ¿no? Se posa en la escultura de Atenea, ¿no? Y dice esas palabras misteriosas, nevermore, ¿no? Entonces este joven, ¿no?, utiliza nevermore, y ese tiene que el more, ¿no?, lo obliga a que el nombre de la amada sea Leonor, ¿sí?, que es Leonor, ¿no?, es la amada de ese joven, ¿sí?, de ese joven enamorado. Entonces ya están todos los elementos, ¿no? Le pregunta entonces el joven, ¿no? Tú, ya seas bestia o demonio, dime si volveré a ver a la joven que los ángeles llaman Leonor, ¿no? Y el cuervo le responde nevermore, ¿no? Nunca más, ¿no? Entonces le sigue haciendo preguntas, ¿no? Sabe de antemano que la respuesta del cuervo será siempre nevermore. Entonces, de una manera un tanto masoquista, le hace una pregunta, ¿no? El cuervo le responde nevermore, le vuelve a hacer otra pregunta, nevermore, 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 ¿no? Y finalmente, ¿no?, y llega un momento donde le dice, saca tu siniestra forma de mi casa,
y tu pico de mi corazón, ¿no? Y el cuervo le dice, nevermore, ¿no? O sea, nunca más. Es decir, aquí me quedo en la biblioteca, ¿no? Y termina el poema dándonos esa sensación, ¿no? Trágica de que el joven ya está trazado su destino, ¿no? Es decir, está condenado, ¿no? A vivir, ¿no? Siempre con la tristeza, ¿no? De haber perdido la amada, ¿no? De que no va a superar nunca la situación. Bueno, explica, lo importante es que Edgar Allan Poe explica esta poesía, ¿sí? Y cada uno de los elementos se va desarrollando a partir del otro elemento, es decir, piensa primero en las palabras, repito por pedagogía, nevermore, nunca más. Ahora, ¿quién puede repetir esas palabras? Pues un cuervo negro. El negro hay que contrastarlo con algo blanco, ¿no? Y ese algo blanco es la escultura de Palas Atenea, ¿no? ¿Dónde puede estar la escultura? En la biblioteca, ¿no? La biblioteca hay que contrastarla, como es un lugar tranquilo, hay que contrastarla con un lugar, ¿no? Desapacible, ¿no? Que sería la tormenta, ¿no? Y hay un joven en la biblioteca, ¿no? Enamorado, que ha perdido a su amada, ¿no? Que le hace las preguntas. Bueno, entonces esto hay algo que nos enseña que es muy importante. A mí personalmente no me parece de sus mejores poesías, la del cuervo, pero hay una intuición genial en el libro de Filosofía de la Composición, y es que la obra no la desarrollamos, sino que la vamos escuchando y la obra se va desarrollando sola. Se va desarrollando a partir de la intuición, ¿sí? Tomo un elemento cualquiera, ¿sí? E intuyo que ese elemento me está pidiendo algo, es decir, escucho a la obra, me pide otro elemento, ¿sí? Es decir, no soy yo quien pone los elementos, sino que la obra me los va sugiriendo, ¿sí? Todos los elementos son buenos si nacen de su necesidad interior, y todos los elementos son malos, ¿sí? Si la obra no los necesita. Repito, por pedagogía, todos los elementos son buenos si nacen de su necesidad interior, y todos son malos si la obra no los necesita, ¿sí? Quiere decir que no solamente hay una causalidad mecánica, sino que también hay una causalidad estética, ¿sí? Y esto es con lo que vamos a comenzar. Entonces la filosofía de la composición la pudiéramos resumir, ¿no? Con esas palabras de que todos los elementos son buenos si nacen de la necesidad interior, y todos son malos si no lo necesita la obra, ¿no? Lo que decíamos de que no solo hay una causalidad mecánica, sino que también hay una causalidad estética. Y nuestro trabajo consiste sobre todo en estar atento a esto, ¿no? Bueno, hay algo que me gusta decirles, y es que deben dejar de concebir la obra como un elemento puramente estético, sino que es un elemento, digamos, mecánico, es decir, es un sistema de fuerzas. Si yo pongo un elemento en mi espacio, ¿sí? Actúa una fuerza, ¿sí? Cualquier elemento, es decir, si yo pongo un color ya es un elemento, ¿sí? Un elemento es un elemento y me pide otro elemento. Pongo, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un color X, me pide no un color Y, sino su complementario. Si tengo un color frío, me pide un color cálido. Si tengo un color claro, me pide un color oscuro. Si tengo un color saturado, me pide un color desaturado, ¿sí? Un color gris.
tengo una forma simple, me pide una forma compleja. Si tengo un espacio positivo, me pide un espacio negativo. Si tengo un punto áureo, me pide un punto áureo opuesto. Si tengo un peso, me pide un contrapeso. Si tengo una armonía, me pide un contraste. Si tengo un cóncavo, me pide un convexo. Y bueno, podemos nosotros continuar, ¿no? Si tengo un ritmo, me pide un contrarritmo. Si tengo una línea horizontal, me pide una vertical. Si tengo un cuadrado, me pide un círculo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Si tengo una repetición de elementos, me pide una anomalía. Anomalía. ¿Sí? Es decir, podemos continuar esta lista. Creo que ya la he extendido bastante, ¿no? Hay muchos elementos, desde luego, que quedan fuera. ¿Sí? No tengo por qué mencionarlos a todos, pero la idea es que necesitamos tensiones para que se produzca fuerza. Estos elementos entran en tensión unos con otros y de esta manera se produce una fuerza. Si yo tengo un elemento, ¿no? Ese elemento ya tiene una energía. Puedes tener mucha energía, mi elemento puede ser bajo en energía, pero el hecho es que ya tiene una energía. ¿Sí? El elemento ya es energía. ¿Sí? Y esta energía la necesito poner en tensión. Y esta tensión me genera a la vez más energía. ¿Sí? Por tanto, mi obra se convierte en algo así como en una máquina de energía. Ahora, muchas veces, porque no estuvimos atentos a lo que nos estaba pidiendo el elemento, como no estuvimos atentos, anulamos la energía. ¿Sí? Voy a tratar de explicar esto, ¿no? Por ejemplo, para no darnos entre abstracciones, ¿no? Daré algunos ejemplos. Aquí tengo el primero, ¿no? Es una imagen, ¿no? De un caballo, utiliza el color negro. El color negro es muy energético, ¿sí? Y lo pone con un color azul que es de baja energía, ¿sí? El color negro y el azul no entran tanto en tensión, ¿sí? No son colores que entren en tensión. Sí entran mucho en tensión el color azul con el naranja, ¿sí? O el color azul con el rojo. Sin embargo, el azul con el negro, ¿sí? No entran mucho en tensión. Vean esta imagen, ¿no? Que es prácticamente la misma. Me parece que no es del mismo autor, ¿no? Son interpretaciones muy parecidas, pero no estoy seguro de que sea del mismo autor. Sin embargo, aquí encontramos nosotros una mayor tensión, ¿sí? ¿Por qué esta imagen funciona mejor que esta? Bueno, porque aquí utiliza dos colores de una manera muy acertada. Utiliza el color negro del caballo. El negro es un color muy energético, es el más energético de los colores acromáticos, ¿sí? Y utiliza el color rojo, que el color rojo es el más energético de los colores cromáticos. Entonces los dos tienen mucha energía. El negro está pidiendo un color muy en concreto, ¿no? Está pidiendo el color rojo, ¿sí? Entonces el autor en este caso le da el color que le está pidiendo y obtenemos un mejor resultado, ¿sí? Un resultado más feliz que en este caso, ¿sí?
voy a dar algunos ejemplos, ¿no?, de imágenes para que se entienda lo que quiero decir. ¿Sí? Si yo tengo cualquier elemento que yo ponga, ¿no? Puede ser una mujer, puede ser un cuadrado, puede ser un color, puede ser una línea, lo que sea, ¿sí?, me va a pedir algo. Por ejemplo, si yo pongo a la mujer, ¿no?, si pongo a lo femenino me va a pedir lo masculino, ¿sí? Me lo está pidiendo. Si yo pongo una línea horizontal, me está pidiendo una vertical, ¿sí? Entonces debemos nosotros escuchar lo que nos pide algo, ¿no? Aquí, ¿sí?, vean ustedes en este caso, ¿no?, hay una tensión muy alta entre los colores. La mujer ha sido creada, ¿no?, con colores claros, mientras que el fondo tiene colores oscuros, porque los colores claros me están pidiendo los colores oscuros, ¿no? Por tanto, la imagen funciona bastante bien, ¿no? Otro ejemplo, ¿sí?, lo tenemos aquí. Es una imagen con un acercamiento, ¿no? Está resuelta en colores naranjas, ¿sí?, y el fondo es el color gris. ¿Por qué? Porque el gris y el naranja entran en tensión. El color gris es un color de muy baja energía, es el menos energético de los acromáticos. ¿Me explico? El negro es muy energético, tiene energía positiva. El blanco es muy energético, tiene mucha energía, pero es energía negativa. Y el gris es bajo en energía, ¿sí? Entonces el gris, al ser bajo de energía, necesita algo que sea energético. En este caso tenemos el color naranja, ¿sí?, que lo saca de su neutralidad, por así decirlo, que crea una tensión que funciona muy bien. Entonces los colores naranjas sacan al gris de su neutralidad, le conceden la energía que le hace falta, ¿no?, y por eso es que es muy afortunado esta relación, ¿sí? Otro ejemplo más, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, está la chica con colores amarillos, ¿no?, y el amarillo me pide un color, ¿sí?, me pide su complementario. ¿Cuál es el complementario del amarillo? El violeta, obviamente. Es decir, el rostro hecho con colores amarillos y naranjas primordialmente, mientras que el resto está hecho con colores violáceos y rosas, ¿no? Por tanto, entran las tensiones ahí, funcionan muy bien ambas tensiones, ¿sí? Otro ejemplo más. Está esta chica recostada, ¿no?, con un cabello rojo, que es el elemento dominante, ¿no? El rojo es muy intenso, es muy energético, ¿sí? También la piel de ella rosada, ¿no? La imagen es muy cálida, ¿no? Es cálida de su piel. Por tanto, esos colores cálidos, ¿sí?, tenemos un color muy cálido, que es el rojo, y un color tibio, podríamos decir, ¿no?, que es el de la piel, ¿no? Entonces nos están pidiendo colores fríos, ¿sí? El color de frío, el mueble, que es azul, ¿no?, y también con un azul más tenue, más apastelado en el fondo. Y funciona. ¿Por qué? Porque tenemos los cálidos, que son los rojizos, y los fríos, ¿no? No solamente es aplicable en colores, les he puesto muchas en cuanto a colores, ¿no? Pueden ser otros elementos, por ejemplo, en este caso es una composición. Tenemos un elemento grande, ¿sí?, y a la vez entra en contraste con un elemento pequeño, ¿no? Aquí está Superman, ¿sí?, en grande, y Batman en pequeño, ¿sí? Estos obviamente los sentimos, estos dos elementos en tensión. El primero que vemos es a Superman, ¿no?, pero nos lleva después a sentir la tensión con este otro elemento que de alguna manera lo está retando, ¿no? Pero no es lo único que aparece, sino que vemos los edificios, ¿sí?, que está hecho con líneas rectas,
¿sí? Muy rectas, muy geométricas, ¿no? Y entran en contraste con las curvas de la capa, ¿sí? Entran en tensión, ¿sí? Y luego también tenemos espacios positivos, que serían estos tres, que entran en tensión con los espacios negativos, que serían estos dos. ¿Sí? Entonces hay varios juegos ahí, hay varias tensiones, ¿no? La tensión es el elemento grande con el elemento pequeño, ¿sí? Las rectas con las curvas y los elementos positivos con los elementos negativos. Tres tipos de tensiones, es una de las cosas que funcionan muy bien, ¿no? Aquí otra, en cuanto al color, ¿no? Está muy agradable la figura. Entonces, cuando empezamos a analizar, decimos, ¿qué es lo que hace que esta imagen funcione, ¿no? Y descubrimos que el truco es relativamente simple, ¿no? Ha puesto este camioncito, ¿no? En colores azules, y todo lo demás, todo lo que constituye el paisaje, ¿no? Está hecho con naranjas. ¿Por qué azul y naranja? Porque son los colores complementarios, entonces se crea una tensión, ¿no? Funciona bastante bien, ¿sí? Un último ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un espacio positivo muy cargado a la izquierda, ¿sí? Que entra en una tensión maravillosa con un espacio negativo cargado a la derecha, ¿sí? Vean ustedes que corresponde más o menos la mitad y la mitad, ¿sí? Esta parte abarca la mitad de la imagen, este abarca la mitad de la imagen. Es decir, las tensiones están más o menos equilibradas, el espacio positivo, el espacio negativo. Y otro truco, ¿no? Pone el blanco. ¿Cuál es el color con el que más se tensa el blanco? El negro, desde luego, que contrasta con el negro de la chica, ¿sí? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque una de las cosas que suelo percibir en los estudiantes, ¿no? Es que tienden a veces a saturar. Okay. Uno de los defectos que he visto a veces en mis estudiantes es que son un poquito barrocos, ¿no? Involuntariamente barrocos, ¿no? Hay en ellos el horror vacui, ¿sí? El horror al vacío, ¿no? Que tenían los arquitectos barrocos, entonces tienden a veces a dejar espacios muy saturados, demasiado saturados de elementos, ¿no? Quieren decir mucho, quieren decir demasiadas cosas, entonces van poniendo y van diciendo, bueno, esto significa esto, este elemento significa esto, este elemento significa esto otro, ¿no? Y tienden a llenar todos los espacios, ¿sí? Pero estos elementos, esta multitud de elementos, no están en tensiones, ¿sí? Es mejor tener unos pocos elementos que estén produciendo tensiones, porque esa tensión me va a producir energía, ¿sí? A tener yo un gran discurso de imágenes, ¿sí? En donde el espectador se siente un poco abrumado, ¿sí? Y al final son tantos elementos que no sabe qué pensar, es decir, lo abrumamos, ¿no? Le echamos un camión de volteo encima, ¿no? Y queda un poco desconcertado, ¿sí? El espectador. Es mejor utilizar unos pocos elementos que entren en tensión unos con otros, ¿sí? Esta idea es un poquito difícil de captar, nos llevamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensemos en nuestro mural, podemos comenzar con un elemento que sería el elemento principal y a partir de ahí ir desarrollando. Por ejemplo, ¿sí? Si voy a hacer un mural sobre la guerra, ¿sí? ¿Qué me está pidiendo la guerra? ¿Sí? Desde luego, conceptualmente me pide otro elemento que es la paz, ¿sí? Si elijo la guerra, puedo utilizar dos colores igual que Luis Orozco, ¿no? El color rojo y el color gris. ¿Por qué el rojo y el gris? El rojo porque es el fuego, ¿sí? Y el gris porque es el hierro y el fuego que representan la guerra, ¿no? Estos dos colores, el rojo y el gris,
¿sí?, que representan la guerra, puede entrar en contraste con otro color, que sería el blanco, que el blanco simboliza la paz. ¿Sí queda claro? Entonces, y así, ok, bueno, si voy a poner al hombre, ¿no?, al hombre como forma de la belicosidad, ¿no? Las mujeres suelen ser más pacíficas, tal vez porque son madres, ¿no? Piensan más en las consecuencias de la guerra, ¿no? Piensan en sus hijos, mientras que el hombre a veces vivimos con otros intereses, ¿no? Entonces, el hombre es el guerrero, ¿no? Y se tiene que buscar ese símbolo de la paz, que es la madre, ¿sí? Me estoy yendo a veces por símbolos demasiado convencionales, ¿no?, demasiado utilizados desde hace mucho tiempo. Son los que tengo a la mano y porque son universales, ¿no? Todos podemos pensar en alguna obra donde está eso representado, ¿sí? Pero lo que repito por pedagogía, ¿no?, si yo pienso un elemento, tengo que escuchar a ese elemento, pensar qué elemento me está pidiendo a la vez. Y la obra no sale de mi cabeza, sino sale de mi intuición, es decir, de escuchar a la obra. La obra misma me está pidiendo algo, ¿sí? Bueno, eso sería por el momento. Les voy a explicar la tarea. Bueno, de tarea van a encontrar 5 imágenes con los elementos en tensión y hacer el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponen que me digan por qué los elementos están en tensión. Bueno, la explicación es porque el gris es muy bajo de energía, ¿sí? El gris es bajo de energía y entonces se necesita un color que sea energético, ¿sí? Ese color energético sería el naranja, ¿no? O perfecto. Entonces, me van a explicar la razón, ¿sí?, por qué este elemento está en tensión, porque el elemento positivo, ¿no?, entra en tensión con un gran elemento negativo, con un gran espacio negativo, ¿sí? Entran en tensión y además el blanco entra obviamente en tensión con el negro. Esa es la explicación. Entonces me hacen el análisis, yo estoy haciendo un análisis muy rápido. Ustedes se encuentren, profundicen un poquito más sobre las tensiones, ¿sí? 5 imágenes, ¿sí? Como les había dicho en clase, van a tomar el apunte de esto que les expliqué, ¿sí? Toman el apunte, buscan las 5 imágenes, me las ponen en su cuadernito y me hacen el análisis. Muchas gracias, chicos, hasta la próxima.